Son las 8:10 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis a esta hora y queremos, continuar analizando, tratando de explicar, yendo más allá de las capas en la medida que se pueda, tanto esta situación presente de la política que es tan particular, como al mismo tiempo los fenómenos, ¿no?, que están en la parte más profunda de lo que estamos viviendo en términos puntuales. Para esto queremos saludar a esta hora de la mañana a la socióloga académica de la Universidad Andrés Bello, una académica que además se ha dedicado a estudiar lo que ha ocurrido con la derecha en nuestro país. Nos referimos a la profesora Estefanía Lenda. Profesora, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, quiero partir con preguntas bien básicas para efectos de ser pedagógicos, ya que estamos conversando con una profesora, ¿no? ¿De qué está hecho el triunfo del Partido Republicano? A ver, creo que son factores múltiples, Ujú. ¿no? Que se deben a una coyuntura principalmente. Yo ahí matizaría un poco esta idea de factores estructurales profundos necesariamente sobre este voto, porque estamos hablando de una elección de un órgano transitorio, para empezar. Estamos hablando también de una elección muy influenciada por un contexto de múltiples crisis, como usted mismo la mencionó, ¿no? Crisis de seguridad, crisis Mm. económica, en fin, hay como una serie ahí de factores que incidieron, bueno, crisis también en el gobierno, en la forma finalmente que tiene digamos, de construir ese relato que usted mismo mencionaba, Sí. ¿no? Y que esto, por supuesto, que no convenció mucho la ciudadanía y hay en parte un castigo al gobierno, ha sido dicho muchas veces, que se expresa en esa votación. Así que no hay que minimizar este efecto, a mi juicio, de una coyuntura, pero yo creo que hay también que, por lo tanto, no tomar estas elecciones como una elección, esta elección, perdón, como una elección crítica, ya como es una noción de ciencia política que implicaría un giro radical del electorado hacia posiciones precisamente de derecha radical en ese caso. Ujú. Porque en el fondo estamos en el movimiento pendular que también mucho se mencionó, pero lo que uno no puede dejar de ver es que detrás de esto siguen operando las grandes transformaciones socioculturales que ha tenido Chile durante los últimos 30 años. Eso no han desaparecido. Yo creo que solamente lo que más importa actualmente son temas de seguridad, de orden, de Estado de Derecho, etcétera, pero no significa que los chilenos brutalmente se hayan vuelto extremos, ¿no? Ni Mm. siquiera, bueno, radicales en el sentido efectivamente en que hay un voto de enojo, hay una cólera social en ese voto sin lugar a dudas, y eso tiene cierto radicalismo, digamos, ¿no? Pero yo no sacaría conclusiones apresuradas sobre un electorado que se ultraderechizó, por ejemplo. Ujú. Profesora, bueno, hay quienes se apresuran, esto es parte también del espíritu de lo que queríamos consultarle durante esta entrevista, a ver qué similitudes puede haber con otros procesos donde sectores de extrema derecha han tenido ascensos en distintos lugares del mundo. Pienso en Ujú. Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en fin. Y una de las preguntas que se hacen es ¿cuánto se puede sostener una agenda de este tipo? Yo no sé si se puede hacer sobre la base de esto una suerte de norma, pero al menos habría que decir que tanto en el caso del presidente Trump como del presidente Bolsonaro, ¿no?, el paso de la impugnación desde una agenda de extrema derecha al gobierno no les permitió continuar en el poder, ¿no? En ambos casos fue solo un mandato pudiendo reelegirse. Bueno, el Partido Republicano no ha llegado al poder, pero para efectos constituyentes sí llegó al poder. Por lo tanto, va a tener que encabezar el proceso y además con un volumen de consejeros bastante desequilibrante. No tiene el control del proceso. Bueno, ¿qué decir respecto a esto? Más aún cuando la campaña fue hecha sobre cosas que no tienen nada que ver con la Constitución, como las que usted mencionaba, ¿no? Seguridad pública, migración, etcétera. Bueno, hay obviamente un parentesco con otros movimientos o, digamos, formaciones políticas del mismo tipo en el mundo. Hay politólogos que hablan de una nueva ola de Ujú. derechas radicales. Usted habla de derecha extrema, o sea, que ahí hay toda una forma de rotular que, Sí. que, que puede variar en función
de los enfoques de cada uno, digamos, ¿no? Pero lo que me parece interesante en esta categorización de derecha radical es que toma en cuenta el hecho de que estas derechas juegan el juego de la democracia, es decir, que creen en la institucionalidad, respetan la institucionalidad digamos, en muchos casos, ejemplo, Marine Le Pen en Francia, también el propio Partido Republicano acá, en que se han declarado y han vuelto a reiterar muchas veces últimamente que eran respetuosos de la institucionalidad. Por lo tanto, hay esa dimensión que es más, a mi juicio, característico de este tipo de derechas radicales que extremas, que son netamente antidemocráticas y que se parecen más al fascismo, al nazismo, Ujú. como aluden más a este tipo de ideología, digamos, ¿no? Así que eso como pequeño matiz conceptual. Ahora, tienen puntos en común esta última ola de nuevas derechas, el tener temas en común, la inmigración, la seguridad, la corrupción, todo un tema de política exterior también, y van a compartir también una misma, digamos, idea o agenda de lucha contra el marxismo cultural, ¿vale? Es decir, Ujú. los avances finalmente emancipatorios que se expresan a través de diferentes movimientos, los movimientos feministas, por ejemplo, y ahí hay realmente un patrón global que uno puede ir observando, que también opera en reacción a a una radicalización también o una recrudescencia de estos movimientos emancipatorios, por ejemplo, el wokismo, ¿no? El Chile despertó, que tuvimos nosotros Sí. también, que es este movimiento que se inicia como una denuncia de las discriminaciones hacia las minorías y termina abarcando cuestiones de desigualdad social, de género, orientación sexual, etc. Entonces, hay formaciones conservadoras y yo creo que una de las categorías, o digamos, una de las formas de rotular el Partido Republicano es también eso, ¿no? Es una derecha ultraconservadora que obviamente reacciona a este tipo de situación y se conecta con otros tipos de movimientos o formación políticas que están en esa línea, ¿no? Por lo tanto, hay una dimensión valórica muy marcada, muy conservadora, como ya hemos dicho. Y también, eso es una característica, la segunda es que son nativistas, vale decir que eh, eh, una de sus, una de sus banderas es promover medidas para restringir fuertemente la inmigración, controlar la inmigración. Y son también obviamente nacionalistas, y eso usted lo mencionó en el caso de Trump, en el caso de Ujú. Bolsonaro, de Bukele, se ha expresado de la misma forma, el control de las fronteras, entra también en eso, pero también restauración nacional, ¿no? Hacer que volver a hacer de Chile un gran país. Esto está bien presente en el discurso del Partido Republicano. Por lo tanto, tienen estas características, lo que convierte esta formación en, a mi juicio, lo que llamaría una derecha radical, haciendo Sí. el pequeño matiz con la derecha extrema, pero forman parte ambas de la familia grande de las ultraderechas. Ujú. Tanto que para que estemos de acuerdo sobre los conceptos. Sí. Muy interesante la distinción, profesora. Y respecto a lo otro que le preguntaba, ¿no? Esta idea que usted la ha escuchado varias veces en la política chilena, que a su vez alude a un refrán cotidiano, ¿no? De que otra cosa Mm, es con guitarra, ¿no? claro. ¿Cómo ve al Partido Republicano en una circunstancia como esta? Y vuelvo a señalar lo que le decía en el enunciado de la pregunta anterior, ¿no? Habiendo una promesa de campaña que no guarda ninguna relación con el rol que ahora institucionalmente le va a caber al partido, ¿no? O sea, mm, Bueno, hay que ver cómo esto se va jugando. Lo que nosotros podemos observar es que hay muchas declaraciones que van en el sentido de llegar con propuestas constructivas, que por supuesto van a defender ciertas ideas, que son ideas que conocemos. Por ejemplo, respecto a toda la agenda de reforma del gobierno. Por supuesto que está cada vez más en entredicho con esta victoria de los republicanos y el hecho de que efectivamente la derecha tenga el control completo del proceso. Por ejemplo, no sé o no sabemos cómo va a poder
avanzar en este contexto el acuerdo tributario. Eso hay que ver cómo eso se va dando y obviamente cómo se van dando también los diálogos al interior del nuevo Consejo Constitucional, ¿no? Bueno, lo más probable, lo que se escuchó es que hay una oposición a aumentar tributos en un país en el cual se está diciendo que ya no es el momento dada la crisis económica para hacerlo, pero bueno, en este caso, ¿cuándo sería el momento? Como es un poco la pregunta que uno se puede hacer. Pero está claro que sobre las grandes reformas del gobierno parece más incierta la posibilidad de que se llegue a un entendimiento del sentido, por supuesto, de lo que quiere el gobierno. Eso lo dijo también Chile Vamos, ¿no? Entonces hay ahí la seguridad de que se va a avanzar probablemente hasta cierto punto en las reformas, pero nunca tanto como se había querido. Bueno, escuché dirigentes del Partido Republicano que decían que para ellos la libertad de elegir, por ejemplo, tanto en salud y en otros ámbitos era fundamental y por lo tanto, obviamente, que este monopolio del control estatal de ciertos ámbitos como la salud, obviamente que queda totalmente Mm, descartado, lo más probable, en lo que se viene, tanto en los proyectos, las grandes reformas que quiere emprender el gobierno, como lo que se va a decidir también plasmar en el nuevo texto constitucional. Lo que no significa que no haya un nuevo texto y que no traten de participar de buena fe en el proceso en base a sus ideas. Ahora, va a ser para el partido de José Antonio Cast un test de gobernabilidad, sin lugar a dudas, porque se los va a ver operar en el Consejo y se juzgará la capacidad de llegar a acuerdos, de moderar ciertas posiciones, todo esto está por verse en el fondo. ujú, sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Stephanie Alenda. Profesora, respecto al voto por esta expresión de la derecha, bueno, suelen venir los analistas, ¿no? Y tratar de explicarlo, y muchas veces se apela a la poca razonabilidad del voto, ¿no? Le voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué los migrantes salen, o un sector de los migrantes salen a celebrar el triunfo del Partido Republicano cuando el Partido Republicano tiene una posición hostil sobre los migrantes? ¿Por qué los pobres votan por el Partido Republicano cuando el Partido Republicano no cree en que el Estado deba hacerse cargo de proteger a la población o de cautelar los derechos de la población? Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces aparecen dos conceptos. Uno es el del miedo, ¿no? ¿Qué sector capitaliza mejor el miedo? Miedo al futuro, miedo a la cesantía, miedo a la delincuencia, en fin. Em, y por el otro lado, el concepto de la ignorancia, ¿no? Que es, tenemos un pueblo ignorante, lo estoy diciendo, parafraseando, profesora, aviso de antemano que yo no coincido para nada con ello, pero que tenemos un pueblo ignorante y porque el pueblo es ignorante vota en contra de lo que supuestamente le conviene, ¿no? Sobre estos dos asuntos, ¿qué decir? A ver, una pregunta compleja. Creo ¿Mm? que el voto siempre tiene sus lógicas. Tiene una dimensión obviamente emocional, expresiva, lo que no significa que no haya detrás una racionalidad. Y por lo tanto, por supuesto que las personas en este tipo de situación de crisis un poco múltiples o con múltiples focos tienden a también ver lo que puede traer algún candidato para resolver o la credibilidad que va a tener para resolver sus problemas más cotidianos y más apremiantes. Por lo tanto, sería en ese caso un voto totalmente racional, ¿no? Ujú. Yo creo, bueno, hemos hablado de un voto de protesta inicialmente que es emocional, Sí. etcétera, pero Ujú. también hay también una convicción de que o una eventual convicción de que ese puede ser el mejor partido, mejor candidato para resolver problemas que no está resolviendo de buena manera el gobierno. Entonces ahí matizaría obviamente, mucho, muchísimo esta idea de solamente un voto por miedo, por ignorancia, etcétera, ¿no? Porque hay una vez más razones en ese voto. Ujú. Y al revés, profesora, la pregunta que reconozco que he hecho en varias entrevistas, así que me estoy plagiando como entrevistador, ¿no? Cuando le preguntábamos a los analistas sobre la elección en Estados Unidos de por qué los antiguos estados de los obreros estadounidenses, voto duro demócrata, se habían pasado
a Trump y veían a Hillary Clinton como la candidata del sistema y a Trump como el candidato que los reivindicaba. Usted conoce mejor la realidad francesa, no quiero decir nada sobre eso, pero tengo entendido que también había zonas que históricamente habían votado a izquierda que se volcaron a Marine Le Pen, y así sucesivamente. ¿Qué nos dice esto de cómo, vamos a decirlo así, los partidos progresistas han ido perdiendo sus bastiones en función de proyectos que supuestamente, o al menos en el papel, postulan lo sustantivamente contrario? Sí, efectivamente, este tipo de fenómeno se observa en estas derechas radicales en diferentes partes del mundo, tanto en Mm, Estados Unidos, en el caso de Francia, cuando empezó a emerger con fuerza el ex Frente Nacional, que es ujú, el Rassemblement Nacional actualmente, también era un voto, un ex voto obrero por partidos de izquierda que terminaba apoyando la derecha radical. Y sucede lo mismo, se observa lo mismo en el caso de la elección de Bukele. ujú. Hay un estudio que salió que muestra que hay actores de izquierda que también optaron por Bukele. Lo que significa o lo que se interpretó al respecto es que hay zonas en declives, por ejemplo, económico, viejas zonas industriales que perdieron el rol que podían tener como motor del desarrollo del país, en el caso de Francia, que hizo que estas poblaciones mucho más marginalizadas, mucho más digamos, golpeadas por todo lo que es crisis económica y pérdida de un estatus que podían tener, se volcaron hacia la derecha radical. Y esto pasa también, bueno, es una de las explicaciones del voto obrero por la derecha radical, es de nuevo un voto de protesta también por no ver sus problemas concretos resueltos, ¿no? Por los diferentes gobiernos. Y en el caso, por ejemplo, de los electores de izquierda en general, en el caso de El Salvador, es simplemente el hecho de estar, digamos, muy hartos de la situación de inseguridad. Y en este Ujú. caso, cualquiera puede terminar votando por un partido de extrema derecha o de derecha radical. Es un poco esa la lógica de ese voto, ¿no? Va variando en función de los contextos, pero detrás siempre es un voto de quienes se sienten los más golpeados por la crisis o por diferentes tipos de problemas irresueltos. Ujú. Y obviamente esto se da en un contexto también en que la democracia no goza de una muy buena salud en términos de desconfianza en las instituciones, desconfianza en las élites tradicionales y en su capacidad de canalizar vía los partidos políticos los problemas que sienten la gente. Eso es un poco un caldo de cultivo para la emergencia de líderes que van a establecer una relación bastante más directa con bases que pueden ser ahí que pueden ser de cualquier sensibilidad política a priori, ¿no? Y por eso que también llegan al poder en contextos muy particulares de mal funcionamiento de la democracia y cierta crisis de las instituciones. Sí. Para ir finalizando esta entrevista, profesora, se dice así convencionalmente que la democracia es el mejor sistema político que hemos podido crear los seres humanos, ¿no? Y que además nunca termina por cumplir su promesa, ¿no? Es siempre imperfecto porque está construido por seres humanos. Pero bueno, a propósito de lo que decía usted, ¿no? En la medida que el peso del poder económico muchas veces impide a las instituciones desarrollar políticas públicas que le permitan cumplir cabalmente con sus propósitos, ¿no? En la medida en que el Estado no llega a los lugares donde tendría que estar, en la medida que las personas sienten que votan, pero su voto no sirve para cambiar el rumbo de la historia o para traducir su voto efectivamente en gobiernos que interpreten sus anhelos. Bueno, en el caso chileno, en la medida que muchos de los problemas que la ciudadanía ha ido planteando no se resuelven, se siguen guardando y acumulando debajo de la alfombra, y así sucesivamente. Bueno, uno tiende a pensar que podemos encontrarnos frente al miedo de un proceso de deterioro democrático mucho más grande que el que hemos visto aún ahora, ¿no? Y quiero agregar a esto el tema de las fake news, que muchos han identificado como amenazas, ¿no? Para el funcionamiento de las democracias y que además en algunos libros se señala como un modus operandi también de los sectores de la derecha más radical. Bueno, ¿cómo la democracia puede enfrentar situaciones como estas, ¿no? ¿Cómo puede reivindicar su valía ante la ciudadanía para que
bueno, para que siga gozando de buena salud, eso. Mm. A ver, es una pregunta muy compleja en la medida en que esto no se hace de la noche a la Ujú. mañana, ya que el deterioro de las instituciones es de largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que, por ejemplo, en el debate que probablemente se va a dar en el nuevo Consejo Constitucional, se va a debatir sobre el sistema político, ¿no? Cómo reforzar los partidos, cómo evitar la fragmentación en el Congreso, cómo favorecer la disciplina partidaria en el voto, este tipo de tema, escuché que interesaba en particular al Partido Republicano Mm, debatirlos también, ¿no? sí. Entonces, bueno, es importante avanzar en este tipo de reformas cuando uno tiene este tipo de diagnósticos de una, digamos, erosión finalmente de las instituciones democráticas, pero es de largo aliento, una vez más, y por lo tanto, bueno, hay que ver, lo más importante es que las élites políticas se pongan de acuerdo sobre lo que es mejor para el país, obviamente, y llegando a un punto de encuentro, ya que estamos claramente en un contexto de bastante polarización, en la medida en que no tenemos uno de los grandes resultados de esta elección es que se perdió el centro. El centro Mm. existe en el Congreso actualmente, pero no existe en de la nueva convención. Por lo tanto, quién va a jugar ese rol de bisagra y encarnar el centro, muy probablemente ahí el rol va a recaer en mucha medida en Chile Vamos. Entonces habrá que ver también cómo se mueve cada coalición internamente también para que se pueda llegar a acuerdos. Bueno, como decía la profesora, este tipo de fenómenos no admiten respuestas simples ni reflexiones unicausales. Hay que tratar de profundizar, de integrar, de complejizar. Es lo que hemos tratado de hacer esta mañana. Estaba precisamente en el propósito de la convocatoria de la profesora Estefania Lenda. Profesora, muchas gracias por esta entrevista y que tenga un buen día. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Ahí estaba nuestra entrevistada, quien, entre otras áreas de investigación, se ha dedicado a revisar qué es lo que ocurre con las derechas radicales en el mundo, que obviamente lo ha hecho en el caso chileno y que nos ha compartido su reflexión esta mañana. 8:32, breve Aldo, y continuamos en Radio Análisis. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar